Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy les traigo una nueva sección al canal en donde les voy a contar cómo fue mi vida en Londres y voy a empezar contándoles el story time de mi primer día en Londres, cómo fue y qué drama tuve que pasar. Antes de empezar, les quiero invitar a suscribirse al canal, me ayudaría muchísimo si lo hacen. Y bueno, empecemos. Yo había decidido ir a estudiar una maestría en Londres, pues les dejaré los detalles por aquí en un video anterior para que lo vean. Y pues toda esta aventura empezó un martes 16 de mayo del 2017, en donde pues me dirigí hacia el aeropuerto de Mariscal Sucre en mi ciudad, Quito, Ecuador, para tomar el primer vuelo. Pues ya me despedí de mi familia, pues había renunciado a mi trabajo. Pues, tomé esta decisión porque en ese entonces solamente tenía 24 años y pensé que todavía era tiempo de hacer algo más antes de pues ya tener una vida de solo trabajar y pues una vida súper seria como la tenía hasta ese entonces. Decidí tomar mis ahorros e ir a estudiar la maestría en Londres. Y pues ya tomé el primer vuelo que se dirigía hacia Madrid porque sí, no hay vuelos directos desde Ecuador hacia el Reino Unido, así que hice un viaje como de 12 horas que fue muy largo y muy cansado y llegué finalmente a Madrid, que era la escala que tenía que hacer para ir a Londres, y ahí estuve como 2 horas pues en estado zombie y finalmente después de pasar aduanas y todo el proceso de nuevo ya pude tomar finalmente el vuelo hacia Londres, que fue más o menos 2 horas. Y bueno, finalmente el miércoles 17 de mayo del 2007 llegué a Londres, a un aeropuerto de los más grandes que hay, que se llama Heathrow. Y pues yo había contratado desde Ecuador a una persona que me vaya a retirar al aeropuerto y que me ayude a llevar mis maletas hacia la acomodación de estudiantes a la que iba. Después de haber pasado todo el proceso de migración, que fue bastante largo, y recoger mis pesadas maletas, y llegué y pues ahí empezó mi drama. Bueno, en realidad sí encontré fácilmente a la persona que me iba a llevar hacia la acomodación de estudiantes. Ya me ayudó con las maletas y ahí empezó cuando me dijo: no, tranquila, ya una amiga me está ayudando a conseguir un Uber, solo esperemos un momentito. Pasaron 30 minutos, pasó una hora y yo era como: señor, si sabe que estuve viajando como 15 horas y solo quiero ir a dormir. Cuando finalmente llegó el bendito Uber, pues ya me subí. Yo ya estaba muy enojada con el señor porque pues obviamente había viajado mucho y yo solo quería llegar y pues estar en la acomodación de estudiantes. Y sí se demoró como 40 minutos a una hora el trayecto porque el aeropuerto es bastante lejos. En el norte era la acomodación, así que pues ya llegamos como a las 10, 11 de la noche hacia allí. Y comenzó otro problema. Cuando llegué a la residencia, pues fui a la recepción y me dicen: pero tú solo pagaste el depósito y para que te puedas ya instalar tienes que pagar todo el mes completo que te vas a quedar. Yo me quedé como: ¿en serio? ¿Qué va a hacer? O sea, no tenía tanto pues dinero en efectivo, había llevado solamente un poco y estaba en dólares, así que no iba a poder pagarlo. Y también pues mi tarjeta tenía un cupo más bajo, así que tuve que contactarme, no sé cómo, con mi familia en Ecuador en ese momento y pedirles que por favor ingresen a la página de la acomodación y me paguen la estadía completa para que me pueda quedar, y yo después pues les devolví el dinero. Y bueno, eso es lo que hicieron y finalmente ya pude entrar a la habitación, que era como en el tercer piso y era pues una habitación muy pequeñita. Lo bueno es que tenía un baño privado también muy pequeño y la cocina sí era compartida. Pero bueno, esta de vivir con roommates es otra historia que merece su propio video, que de pronto lo haré. Al día siguiente ya me tenía que encontrar lamentablemente con el mismo señor que tuve el problema ayer. Y pues ya fue cerca mi acomodación y lo primero que tenía que hacer era cambiar un poco de dinero porque solo tenía dólares, y amigos en Reino Unido utilizan la libra esterlina, no usan euros, y en Ecuador era muy difícil conseguir libras por un buen precio.
Así que pues el señor me dice, sí, sí, cambia aquí en este lugar en Ría. Amigos, no cambien su dinero en RIA porque tiene un pésimo cambio y yo les recomiendo que busquen pues otras empresas que hacen cambio de moneda, por ejemplo Currency Number One, o pues en realidad les sugiero que si van a Europa a quedarse a vivir tienen que abrir una cuenta bancaria lo más pronto que puedan. Lo que tenía que hacer después era comprar una Oyster Card, que es la tarjeta con la que te movilizas en Londres. Ahí no se paga en efectivo, sino que tienes que comprar una tarjeta en las estaciones de metro, generalmente, o en algunas tiendas. Y después también tenía que conseguir un chip para poder usar en UK. Y pues el señor no pudo conseguir una tienda de una empresa que se llama Three, que se supone es de las más baratas operadoras en Londres, y pues finalmente tuve que comprar en Vodafone, que es otra operadora, pero que al final resultó bastante bien. Después pues el señor me mostró un poco del centro de Londres y me recomendó algunos pues locales para comprar cosas, y finalmente me pude despedir del señor y esperé no tener que volver a topármelo en la vida. Y de ahí me fui en el día que estaba en el centro a un parque que se llama Hyde Park, que es de mis favoritos en Londres, y ya por fin pude calmarme un poco después de 2 días que la verdad pasé muy estresada y muy angustiada por todas las cosas que pues me pasaron. Así que así fue mi llegada a Londres. También ese día que llegué me olvidé de contarles que estaba lloviendo bastante, así que no fue un muy buen día, pero pues sí, me pasaron todas esas cosas los primeros días que llegué. Y coméntenme si a ustedes les han pasado ese tipo de cosas cuando llegaron a un nuevo país. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y cuídense mucho. Chao.